Hola, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, analista de cuentas en AvaTrade. Hoy nos encontramos, como todas las semanas, en nuestra actualidad y tendencias en los mercados, 8 de mayo del 2025. Tenemos el día posterior a la decisión de Powell del mantenimiento de los tipos de interés y todas las implicaciones que eso conlleva. ¿Qué les parece si empezamos un poco a masticar todo esto y a ver cómo el mercado lo está digiriendo? Y las reacciones de Trump, que ya conocemos y venimos viendo a lo largo del histórico de todo este año, desde que volvió a entrar en su segundo periodo. Así que no nos queda más remedio que ir aprendiendo y conociendo cómo se va a ir conduciendo este señor para ver cómo afecta a los queridos mercados. Así que empezamos ya. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Muy importante que en una gestión de riesgo no es solamente poner un stop loss, sino que el control de riesgo es como un puzzle. Un puzzle, como están viendo allí, en este caso de 4 piezas: el control del riesgo, el manejo del dinero, el diseño del sistema adecuado de trading y la selección del activo en el que queremos hacer trading. Todo eso es lo que se llama gestión de riesgo. Por otro lado, en el contenido de nuestro video webinar vamos a ver el análisis de situación técnica de los mercados, análisis de los mercados de forex o divisas, principales índices, materias primas, acciones y stocks, y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Síganos en la social media a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Y recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade en español, AvaTrade Latam o AvaTrade España, pueden hacer clic en la campanita para estar completamente actualizados en cualquiera de ellos. Por otro lado, pueden seguirnos en el mail de atención al cliente, clientes@avatrade.com, y en cualquiera de los números de teléfonos que tienen ahí a disposición o a través de nuestro chat o WhatsApp. Recuerden que disponemos de distintas plataformas en las que ustedes pueden operar, ya sea a través de la vía web, que es la Web Trader, sin descarga y sin límite de operaciones, tanto para principiantes como para operadores avanzados. La plataforma o aplicación en el móvil, la plataforma MetaTrader 4 y MetaTrader 5 en cualquiera de sus vertientes o variantes de web, en el móvil o a través de la plataforma descargada en su ordenador. Por otro lado, tenemos también nuestras plataformas de Ava Option, Ava Futures y Ava Social, cada una especializada en el ámbito de opciones o opciones Vanilla y opciones Knockout. En las Ava Futures, todo lo que son los instrumentos y activos de la Chicago Mercantil Exchange, de la Eurex, del Globex. Y Ava Social es una plataforma en donde puedes seguir y copiar a cualquier otro trader que tú consideres que es rentable e interesante. Por otro lado, en los principales titulares del día de hoy, Trump confirma un acuerdo de comercio completo e integral con Reino Unido y anticipa más pactos. Ese Reino Unido y Estados Unidos acuerdan ese acuerdo para reducir los aranceles del acero, de los coches, etcétera. Trump descarta bajar los aranceles a China para impulsar las negociaciones comerciales. Y ahí tenemos también que Trump vuelve a la carga contra la Fed. Jerome Powell es un tonto que no tiene ni idea. El dilema estanflacionario conducirá a la Fed a una pausa del ciclo de recortes. La Fed sigue sin prisa por recortar los tipos, debemos esperar y ver. Y la Fed mantiene los tipos sin cambio y advierte del riesgo de estanflación. Hoy Wall Street anticipa más compras animado por el acuerdo comercial con Reino Unido. Por otro lado, el Banco de Inglaterra baja los tipos de interés al 4,25 y advierte del imprevisible entorno económico. Así, el Riksbank mantiene el 2,25% ante la creciente incertidumbre económica global, y el Norges Bank deja los tipos sin cambio en el 4,5 y anticipa bajada. El Comité de Política Monetaria de Inglaterra, 5 a favor y 4 en contra de la decisión de recortar de tipos en 1/4 de punto, en lo que hemos visto que al final han decidido, y el Bitcoin ignora los avisos de Powell y la Fed y roza los $100,000. Ahí tenemos que la producción de servicios de la zona euro, en este caso bajó un 0,1% en febrero con respecto
a enero, más 1,7% con respecto a febrero del 2024, y los beneficios acumulados a 12 meses del S&P 500 están en camino de alcanzar otro récord en el primer trimestre, con un aumento del 10,8% en el último año. Wall Street anticipa más compras al descontar un acuerdo entre Estados Unidos e Inglaterra. Si Donald Trump anticipa un trato importante con un socio comercial, eso indica María Campillo en este artículo. Y de hecho, el presidente de Estados Unidos ha empezado con las medidas de comunicación a través de su red social, Truth Social, con una conferencia de prensa a las 10 horas de Washington, 16 horas de España en el día de hoy, para anunciar un importante acuerdo comercial con representantes de un país grande y altamente respetado, el primero de muchos. Por otro lado, el inicio de las conversaciones con China, mientras siguen desgranando los mensajes de la Reserva Federal. Se espera que esta tarde el presidente Trump anuncie el primer gran acuerdo. De los términos del acuerdo, creemos que los inversores podrán sacar una serie de conclusiones de que podamos de un acuerdo comercial de tipo con otras economías, dicen así, desde el insecurity, la incertidumbre de la Fed. Por otro lado, el mercado también sigue analizando los mensajes lanzados por la Fed tras su última reunión, y la Fed no tiene prisa por recortar y está esperando más claridad sobre la política gubernamental y su impacto sobre la economía. Ante la duda, la Fed no bajará los tipos salvo que la desaceleración económica sea evidente, agrega David Macía, director de mercados de Green. Por otro lado, el presidente del organismo, Jerome Powell, ha dejado claro que no tiene prisa por recortar los tipos, debemos esperar y ver, y es que, tal y como comenta Ipek Oskadskaya, analista senior de Swissquote Bank, no es Superman, no tiene una bola de cristal y no puede predecir cómo evolucionará la situación arancelaria, cómo reaccionarán otros países ni cómo se desenvolverá todo económicamente en Estados Unidos. Empresas y otros mercados. En ARM se desploma un 10% en el premarket de Wall Street tras decepcionar al mercado con sus débiles previsiones para el trimestre en curso, con un entorno de tensiones comerciales que ha llevado a la compañía a mostrar cautela con la firma de nuevos acuerdos de licencia, y el precio del West Texas sube a 58,66, el petróleo Brent avanza a 61,64 y el euro se deprecia a 1,1286 la onza de oro, a 1,36% a 3.345. La rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,31 y el Bitcoin suma un 3,52%. El dilema está inflacionario, conducirá a la Fed a una pausa de ciclo de recorte, así dice Rabobank. Tan solo espera una rebaja más de los intereses en Estados Unidos. Esa es la misión que tiene el banco holandés Rabobank tras la reunión sobre la política monetaria que se mantuvo este miércoles en el Banco Central de Estados Unidos. Sin embargo, algunos expertos añaden que creemos que un deterioro en el mercado laboral aún podría convencer a la Fed de realizar un recorte más en los próximos 6 meses. Por ahora prevemos una rebaja final del 18 de junio antes del receso. Sin embargo, esto dependerá de los próximos datos, en particular del informe de empleo de mayo que se publicará el 6 de junio. En este sentido, argumentan que el crecimiento de las nóminas no agrícolas se ha desacelerado, en este caso al rango de 100.000, 200.000 empleos este año, pero la mayor parte del impacto de los aranceles probablemente todavía no se ha dejado notar, y esto podría ser visible tan pronto como el informe de mayo. Así que, en su opinión, esto sería crucial para que la Fed justificara un recorte de tasas en junio. Sin embargo, si los aranceles tardan más en aparecer en los datos laborales, el recorte podría llegar más tarde en julio o en septiembre. Por su parte, los expertos de Renta 4 afirman que el mercado mantiene en julio como la fecha más probable de la próxima bajada de tipos, en un 60% de probabilidad, frente a un 20% en este caso en junio, una vez que haya más claridad sobre cuál va a ser el nivel final de los aranceles. Así que el mercado descuenta 5 bajadas de 25 puntos hasta el 3% a finales del 2026, 3 de este año y 2 el próximo, lo que contrasta con solo 2 bajadas en total previstas en enero hasta el nivel de 3,75, que este incremento de expectativa de recortes de tipo se produce ante el temor de que los aranceles pesen más que el crecimiento sobre la inflación. Recuerden la metodología tendencial de inversión, en donde vemos primera fase, la fortaleza, ese movimiento que estamos viendo en azul, la fase de corrección, el movimiento rojo, y la fase de potencial de nuevo, el movimiento verde. Así que muy atentos a esa fase de
soportes y resistencias que pueden darnos un enfoque en este caso, pues para conocer cuál es el movimiento que se está produciendo. También recuerden lo que son nuestros gráficos, lo que son los reversos, los chats, los patterns, en este caso, los patrones. Esos patrones que nos pueden ayudar a prever cuáles van a ser los siguientes movimientos, estudienlo, apréndanlo, reconózcanlo, busquen cómo reconocerlo dentro de la gráfica para estar un poco más duchos y desarrollados a la hora de que cuando en la gráfica estemos viendo posibles movimientos podamos saber qué puede seguir ocurriendo con esa figura de patrones. En la agenda de hoy nos quedarían en este caso las peticiones de desempleo de Estados Unidos y para mañana viernes el consumo familiar de Japón, la exportación y la tasa de paro de Canadá. Por otro lado, el Bitcoin, tenemos un análisis que nos trae José Luis Cava, analista independiente y profesor de un curso de especulación, donde dice que teniendo en cuenta que el S&P ya está en 5.700 y que el oro ha subido con fuerza y teniendo en cuenta que el Bitcoin está rondando los 100.000, José Luis Cava piensa que todavía a los tres le quedan recorridos al alza, pero se pregunta si está confiado en exceso. Primero se fija en las declaraciones de ayer de Powell, que reiteró que su actitud era de esperar y ver, y me llamó la atención, dice José Luis Cava, que dijo que la economía de Estados Unidos había demostrado una mayor fortaleza de la que él pensaba y que veía un mercado laboral sólido. Por tanto, lo que nos está diciendo es que la economía estadounidense está fuerte y no tiene ningún dato que le diga nada de que lo que la economía se va a debilitar. Y en cuanto a la inflación, dijo que está por encima del objetivo y que cree que ha subido un poco, pero el experto se centra en las expectativas inflacionistas que se están ancladas en torno al 2,4%. Por lo tanto, Powell se puede permitir el lujo de esperar y ver y hacer bien o a la espera de ver cuál es la reacción de la economía y el mercado laboral a los aranceles que finalmente se acuerden, con lo cual yo no creo que veamos, dice José Luis Cava, un recorte de tipos antes de julio. Por otro lado, indica que el analista explica que Powell no va a recortar los tipos de interés por temor a recesión, si los recorta es porque quiere. Y ahora mismo los mercados de futuros sobre los fondos federales están descontando al menos 3 recortes en lo que queda de 2025. En mi opinión, considera que lo más probable es que las bolsas sigan subiendo. Expone que el sentimiento de los inversores siga siendo bajista. En el ámbito de la guerra arancelaria, China ha perdido, en este caso demanda, y Estados Unidos ha perdido oferta. Es más fácil compensar una caída de demanda que una caída de oferta, porque para que se empiecen a fabricar los productos que demandan los americanos y que importaban de China, necesitaríamos construir una fábrica, pero también deberíamos tener personal cualificado para hacerlo, y eso no tarda más o menos de 3 o 4 años en conseguirse. Por lo tanto, Estados Unidos parte de una posición desventajosa en la guerra arancelaria. Ahora es la tarea de China de tratar de compensar su demanda y según Cava ya ha dado el primer paso aprobando medidas de estímulo monetario. Por tanto, si se incrementan a la oferta monetaria, pues yo creo que indica en este caso José Luis Cava, que es normal que las bolsas suban y cree que es normal que el oro siga subiendo y que el Bitcoin también. Así que el secretario de Tesoro de Estados Unidos y vicepresidente de ministros de China se van a reunir del 9 al 12 en Suiza y Donald Trump ya ha dicho que va a anunciar ese fin de semana el primer acuerdo arancelario probablemente con el Reino Unido. Para José Luis Cava no le gusta que ahora mismo los inversores particulares tengan un sentimiento bajista. En cuanto al Bitcoin, señala que ha subido con fuerza con esa reacción a esas noticias y que es un indicador adelantado y un indicador fiable de cuál es el estado de las negociaciones y su respuesta a las noticias procedentes de China inmediatamente y su subida con fuerza. Así que un dato muy interesante a tener en cuenta es un análisis, en este caso de José Luis Cava, pues vamos a ver qué va a ir ocurriendo. El euro podría caer si se quiebra ese soporte de 1,1270, así que muy atentos a ese valor, y la libra esterlina gana terreno ante la postura de relajación gradual del Banco de Inglaterra, y el dólar extiende ganancias tras la Fed, mientras los mercados se centran en el acuerdo comercial de Estados Unidos y el Reino Unido. Por otro lado, el precio del oro en euros cae a mínimos de 2 días tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido, y la libra esterlina gana terreno ante las posturas de relajación gradual del Banco de Inglaterra. Ahí tenemos un poco el mercado, el Dow Jones, el S&P
El Nasdaq y el Russell todos al alza junto con el Nikkei, el Eurostock y el DAX. Y los principales barriles de petróleo Brent y crude oil, gasolina, etcétera, todos al alza. Y tenemos un pequeño retroceso en el oro a 3.347, la plata en 32,5 y el cocoa, el cacao que baja un poco por debajo de los 9.200 a los 9.150 aproximadamente. Así que muy atentos. También tenemos ahí a mano esa gráfica de los distintos índices donde estamos viendo movimientos muy interesantes con tendencias. No pierdan de vista cualquiera de ellos, tanto el Nasdaq, el Dow Jones, como el S&P, el DAX, el Eurostoxx y el oro, que mantiene esos niveles por encima de los 3.300. Eso sería un gran apoyo, al igual que el Palladium, que en este caso vuelve otra vez a impulsarse hacia la zona de 973. Tenemos también ahí el maíz, ese retroceso tan importante a un nivel de soporte en 449, aproximadamente 450, y esa caída también en este caso del wheat, que suele ir acompañada de la caída del maíz, en este caso el trigo, en zona de 525,75, posible nivel de soporte y sobre todo más claro en el maíz, atento a qué puede seguir ocurriendo en el maíz si hay un rebote, en este caso un posible pullback o un rebote técnico otra vez hacia el lado contrario de toda esa caída y que podría venir con un movimiento que pudiera ser aprovechable. Por otro lado, tenemos ahí esos valores de un poquillo de recuperación del dólar y el euro, que si perdiera esa zona de 1.13 se quedaría en un valor psicológico por debajo de 1.13 y vemos también un poquillo de retroceso en ambos pares que se han mantenido todo este tiempo bastante fuerte, como son el australiano y el dólar. Ahí tenemos también al oro y la plata, que han retrocedido un pelín, todos están ahí, exceptuando el palladium, que se mantiene en zona de 9.75. Recuerden la herramienta definitiva de gestión de riesgo, AvaProtect, donde pueden protegerse ustedes en sus operaciones de Forex, en cualquier par de Forex, en oro y en plata, solamente activando la protección en esos 6 sencillos pasos a través de la web trader o de la aplicación en su teléfono móvil. Y cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Muchas gracias. Seguimos la próxima semana. Buen día.